Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo Tribunal de la República. En esta ocasión vamos a comentar el amparo directo en revisión 2387/2018, en el que la Suprema Corte aborda la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad. Este es un importante pronunciamiento de nuestra Suprema Corte, a partir del cual vamos a poder reflexionar sobre la comprensión del modelo de atención y regulación jurídica de la discapacidad y cómo esto se proyecta a distintos procedimientos judiciales. Para entender esta sentencia y ayudarnos a dilucidar el alcance del pronunciamiento de la Suprema Corte, le doy la bienvenida a Cecilia Armengol Alonso. Ceci, muy bienvenida a este programa. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto. Y también a María Dolores Higareda. María Dolores, bienvenida también. Igualmente un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Miguel. Encantadísima. Bueno, Cecilia, te quiero pedir que nos ayudes a entender la circunstancia fáctica que está en este caso, porque caramba, casi siempre en los pronunciamientos de la Corte que analizamos en el programa, pues se suelen dar, más allá de temas jurídicos, etcétera, también dramas humanos, también realidades que afectan a personas de carne y hueso, etcétera. Y creo que la circunstancia específica de este caso embona en esa definición. Creo que aquí hay un caso que incorpora dramatismo, que incorpora las dificultades objetivas que se dan en las relaciones de familia, etcétera. Ayúdanos a entender cuáles son los hechos a partir de los cuales surge el caso y que posteriormente llega a conocimiento de la Corte. Cecilia, por favor. Sí, claro que sí. Mira, te comento. Este es un amparo directo en revisión que llega a la Corte porque tiene una materia relevante y trascendente para el orden jurídico de todas las controversias familiares. Porque trata de una demanda sobre violencia y maltrato intrafamiliar. Te platico la historia. Son dos hermanas, bueno, muere la mamá, ya dos personas mayores de 60 años. Una de ellas, quien es la actora en el juicio, tiene una condición de acondroplasia, esto es talla baja, y bueno, su hermana ya es una persona también mayor. Cuando muere la madre, ellas quedan en la casa habitación y tienen que convivir como familia. Familia en su término amplio, entendido desde una visión jurídica de que no hay una conformación de familia única o ideal, sino es pues las relaciones que se forman de solidaridad bajo un mismo techo. Bueno, estas hermanas tienen una serie de problemas, entonces la actora, ella va y demanda en la jurisdicción del Estado de México un procedimiento, una controversia familiar para demandar o pedir previsiones que la protejan de los maltratos, dice, es lo que alega, dice maltratos tanto morales y psicológicos en su contra por parte de la hermana, y dice que por mucho estos maltratos tienen por motivo su condición de vida, su condición de acondroplasia. Entonces alega que su hermana constantemente le quita los ajustes mobiliarios a la casa habitación y le impide la realización de sus actividades cotidianas, lo cual pues se vuelve en una cuestión de, digamos, dramática, como tú comentas, ¿no? Una cuestión de estar ahí en una generación de violencia intrafamiliar. Entonces ella acude a un procedimiento judicial y dice: necesito medidas de protección, y lo que pide es que la presunta generadora de violencia, su hermana, que salga del domicilio. Le reciben la demanda en un juzgado familiar. Como primer medida de precaución, pues exactamente ordenan que la presunta generadora de violencia salga del domicilio y se corre el juicio. Se tienen que desahogar una serie de pruebas testimoniales y las periciales en psicología. Las periciales en psicología realmente lo que demostraron es que pues sí existía una situación de violencia, pero vamos a esperar una cuestión no unilateral, sino bidireccional por la relación de las hermanas. Entonces era un caso pues complicado para un análisis jurídico, y el fallo dice pues sí hay violencia, pero realmente no se le puede culpar nada más a la presunta agresora, porque también hay
hay cierto tipo de violencia verbal por parte de la actora y entonces absuelve de las prestaciones que se habían demandado. La apelación confirma. Inconforme con esta determinación de los juicios de instancia del Estado de México, la actora interpone un juicio de amparo. Y en el juicio de amparo ella alega y dice, no están viendo mi situación particular por esta condición que yo tengo de acondroplasia. Entonces, el tribunal colegiado concede el amparo y dice, deben de establecerse el artículo 2359 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México ordena, en los casos de violencia intrafamiliar, el juez lo que tiene que hacer es procurar la paz y la estabilidad familiar. Entonces el colegiado ampara para que una vez que está detectada esta situación de violencia, pues entonces el juzgado ordene medidas de precaución o de reparación para que se restablezca la paz familiar entre las dos hermanas que van a cohabitar la misma casa. Pero aún inconforme con esta determinación del amparo, viene la actora a la revisión y dice, siguen sin decirme o sin responderme cómo analizar la situación por mi condición de discapacidad. Entonces la actora dice, le pide a la Corte, revisa este amparo porque todavía no se ha percibido mi real necesidad por mi condición de acondroplasia. Y es así como llega a la Corte. Entonces, la Corte revisa y dice, pues sí hay un tema trascendente que analizar. Sin duda. Gracias, Ceci, por esta reflexión introductoria. María Dolores, te quiero preguntar, el enfoque, ya que llega el caso a la Corte, ya Cecilia nos habló de pues el problema, ¿no? El problema humano, esta dimensión de problema humano por un lado, y el periplo procesal, es decir, la secuela que sigue para llegar a la Corte el asunto. Pero una cosa que me gusta mucho de la sentencia, María Dolores, y es lo que te quiero preguntar, es que se le da desde el inicio un enfoque de derechos humanos. Esto es importante porque incluso por ahí citan un criterio de acuerdo con el cual existe un derecho fundamental, es decir, un derecho humano, a un entorno familiar libre de violencia. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Creo que es importante destacar que, como ya lo dijo Cecilia, pero vale la pena reiterarlo, que ella se queja de violencia familiar. Pues todo el tema probatorio y el tema del juicio de origen tiene como centro la violencia familiar. Entonces, el proyecto justo lo que analiza es el tema de violencia familiar, en este caso, porque era la litis original, tiene que analizarse con perspectiva de discapacidad, pero primero aborda ese derecho que tenemos todas las personas para vivir una vida libre de violencia. Y en el caso en que se dé violencia de algún tipo en la familia, ¿qué medidas tienen que tomarse desde la perspectiva judicial para recomponer el entramado familiar, restablecer las relaciones, de alguna manera subsanar ese tejido que se ha debilitado por ese tipo de violencia? En algunas ocasiones, desde luego, tendrá que ser una separación completa o total. En otros casos, como fue concretamente este caso, se ordena una cuestión de terapias, de que acudan a las terapias para restablecer la relación que, por lo visto, por lo que se narra en los autos, en el material que se tiene del juicio, se había recrudecido a partir de la muerte de la madre. Es decir, las dos hermanas habitaban un mismo inmueble, el mismo domicilio familiar, y parece que no tenían una buena relación, que tenía una incidencia muy concreta, muy específica en la persona que con la condición de acondroplasia. El tema del derecho a una vida libre de violencia es un tema muy interesante. De alguna manera es un derecho que ha ido evolucionando, se ha dado contenido y tiene mucho que ver con el respeto entre las personas, y también tiene que ver con aquellas medidas que el juez, en caso de que se vea
que existe tiene que tomar para que eso no suceda o para que tengan esa restauración de la resolución, del entramado familiar. En el caso, justamente el proyecto lo que dice, tenemos que partir de que todas las personas tenemos el derecho a una vida libre de violencia. Por lo tanto, ¿qué tiene que hacer el juez a la hora de analizar el artículo concreto que la actora pedía que se analizara para que cumpla ese derecho y bajo qué perspectiva tiene que interpretar el artículo concreto? Es decir, partiendo de que hay un derecho a la vida libre de violencia y el juez debe ordenar en la sentencia la restauración del orden y la paz familiar, pero a la vez entendiendo las circunstancias muy concretas que subyacen en cada caso o atendiendo a las circunstancias particulares del caso. En este caso, que hay una condición de discapacidad, pero también hay una condición de que son dos personas adultas mayores, que también creo que ese matiz hace que el caso sea especialmente interesante. No se trata solo de una persona con discapacidad frente a otra que no tiene discapacidad, que eso es como lo que hemos quizá tenido más casos, sino que además esas dos personas tienen una condición común, que es precisamente ser personas adultas mayores. Por lo tanto, ahí también hay una interseccionalidad. En el caso de la actora, es una persona adulta mayor, pero a la vez tiene una condición de discapacidad, cosa que hace como más rica la sentencia y el análisis que se hace en la sentencia. Así es, y también pues ahí es donde se requiere el razonamiento jurídico más sofisticado, efectivamente. Muy atinado comentario, María Dolores. Entonces, dos personas adultas mayores, pero también en este caso la recurrente, quejosa en el amparo original que resuelve el colegiado, una persona con discapacidad, y la sentencia se ocupa de ofrecer una explicación, desde mi punto de vista, perfectamente nítida, perfectamente clara, de cómo ha ido evolucionando la comprensión de la discapacidad desde el derecho del ordenamiento jurídico. Se habla de lo que tradicionalmente se conoce como el modelo médico, el modelo social, pero también de un tercer modelo que está por ahí mencionado en la sentencia. Y te pido que nos ayudes a entender estos conceptos, Cecilia, porque me parece que están en la base misma, el sustento argumentativo de la sentencia, parte de ahí, parte de cómo entender desde el derecho, con nuestros lentes jurídicos, como profesionales de estos temas, la discapacidad. Ayúdanos a entender esa parte de la sentencia, Cecilia, por favor. Y de hecho, este proyecto o este precedente es su aportación principal, ¿no? Precisamente cómo entender la discapacidad en las relaciones intrafamiliares. El proyecto lo que hace retoma ya una serie de precedentes de la primera sala, en donde precisamente se analiza y se dice el entendimiento de la discapacidad ha evolucionado. Ya no estamos en un modelo de prescindencia de las personas con discapacidad que realmente antes eran simplemente segregadas completamente de cualquier actividad social, económica, escolar, ni tampoco ya en un modelo médico rehabilitador en donde se le ve a la persona con discapacidad como con una enfermedad que hay que curar, ¿no? Y que hay que remediar para poder igualar a los estándares normales o los que hemos creído o hemos construido como normales, sino que precisamente por la evolución o por el reconocimiento de los derechos humanos que se basan en la esencia de la dignidad humana, nos hemos evolucionado a entender la discapacidad no en un calificativo o en un reproche de la persona, de sus deficiencias cognitivas, físicas, sensoriales u otras, sino la discapacidad se encuentra precisamente en las barreras, tanto estructurales y actitudinales del entorno, que hacen que las personas con discapacidad no puedan ejercer los derechos en igualdad de circunstancias a sus semejantes. Ahora, este tercer modelo, que es un modelo un poco más amplio y también pues, un poco más complicado en cuanto a su entendimiento y su aplicación, un modelo de visión de derechos, social de derechos humanos, en el sentido de que pues, la discapacidad o la diversidad tiene que ser normalizada y tenemos que tener una visión universal que incluya a todas las posibilidades de vida, de todas las posibilidades de vida humana,
¿Y esto para el derecho qué implica? Implica que en cuestiones de procesos judiciales se garanticen todos los mecanismos o todos los lineamientos necesarios para tener en igualdad procesal a todas las personas que están dentro de una controversia. Entonces volvemos aquí al caso, ¿no? El caso concreto, la quejosa, que es la actora del juicio natural, decía, yo por mi condición de vida de talla baja, requiero en este proceso judicial un apoyo especial. Y bueno, su petición concreta era, y como yo tengo esta condición que estimo me sitúa en una vulnerabilidad frente a mi hermana, ella es la que debe de abandonar el domicilio. Pero bueno, el derecho tampoco actúa conforme nada más las peticiones de quien esté en una situación más vulnerable, sino el operador jurídico, cuando se enfrenta a estas situaciones, su deber es precisamente dotar de todas las herramientas o hacer todas las adecuaciones procesales o incluso valorativas en cuanto a las cuestiones probatorias para tener en igualdad a todas las partes de la controversia. No se trata de dar la razón. Es mucho como funciona el principio pro persona. El principio pro persona no va solamente en la medida de beneficiar a quien esté en una situación de desventaja, sino más bien en dar ese impulso para que una vez que las dos partes estén en la misma situación, entonces el juzgador pueda optar por la mejor decisión de esa situación en concreto. Bueno, pues aquí lo que hace la sala es este recuento de la evolución del entendimiento de discapacidad y apunta, dice, aquí sí hay necesidad de tener una perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad, porque efectivamente la talla baja es una condición que sí califica como discapacidad, y por eso es que el juzgador, cuando aplique la normativa procesal del Estado de México, no puede hacerlo sin vislumbrar la necesidad de igualar a las dos partes. Entonces, si el objetivo de la norma que se va a aplicar dice, el juez debe ordenar medidas para restablecer la paz familiar, no nada más es decir, bueno, vayan, tomen terapia y ya convivan sanamente, sino que esa orden tiene que estar ya desde origen vislumbrando que hay necesidad, primero, de sensibilizar a la familia, en este caso a las dos hermanas, que existe una condición de discapacidad que puede ser el detonador de muchas de las situaciones de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, eso que quite la escalera para alcanzar el apagador de luz, ¿no? Y todas estas cuestiones que precisamente propicien que pues que sea más grave la situación de convivencia entre las hermanas. Y eso también se ordena incluso para que los expertos, los psicólogos que van a hacer el apoyo terapéutico para poder restablecer la relación familiar, pues tengan en cuenta estas cuestiones. Y ello también no nada más es una ocurrencia de la sentencia, sino que derivado del artículo 8 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el Estado tiene obligación de sensibilizar, porque hablábamos que las barreras no nada más son físicas, lo que inhibe que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias, no nada más se refiere a barreras físicas, sino también a barreras actitudinales. Y una de estas barreras actitudinales pues comienza precisamente en la familia. En la familia es donde se espera que se den las primeras garantías de inclusión a las personas con discapacidad. Y es por eso que la sentencia de la primera sala dice, hay que tener en cuenta que las terapias que se restablezcan como medidas de restitución a esa paz familiar, tomen en cuenta que se sensibilice en este caso, pues a la hermana de la condición de su otra hermana, ¿no? Precisamente para evitar situaciones que sean, pues que nuevamente traigan a este conflicto familiar.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando de este amparo directo en revisión, el 2387 diagonal 2018 con nuestras invitadas y entender tanto esta construcción conceptual del modelo de discapacidad con respeto a derechos humanos y la forma en la que se proyecta hacia el deber de juzgar con perspectiva de discapacidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando el amparo directo en revisión 2387-2018 y el deber, la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad. Te quiero preguntar, María Dolores Higareda, a ver, Cecilia pues ya nos ofrecía una reflexión desde la construcción conceptual del modelo de discapacidad, pero también en relación a un tema que contigo ya lo hemos platicado, incluso aquí en el programa, la comprensión contemporánea de la igualdad, cómo tema de la discapacidad pues involucra mandatos de igualdad, mandatos de no discriminación y sobre todo la forma en la que se va a proyectar esto a los procesos judiciales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, María Dolores, por favor? A ver, sí, en efecto lo hemos platicado alguna vez. El tema interesante en el personas con discapacidad y sobre todo el instrumento que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad enfatiza que todo el contenido de la Convención, o sea, todos los derechos de las personas con discapacidad deben llevar o están orientados a lograr la igualdad. Es decir, a que todas las personas con discapacidad ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas. Entonces, muchas veces esto se traduce en que se tienen que hacer una serie de ajustes o de tomar ciertas medidas para lograr esa igualdad. Porque si tú tienes a personas que están en desventaja, tienes que lograr que estén en la misma posición para poder estar en condiciones de igualdad. Aquí es súper importante en los temas judiciales porque, y de hecho el proyecto lo hace mención explícita, en que el operador jurídico tiene que detectar, ya sea de oficio o porque la persona le haga ver que tiene una discapacidad, si esa discapacidad se traduce en una desigualdad o una desventaja en el proceso. Y si es así, tiene que poner todos los medios necesarios para lograr esa igualdad y que las partes estén en igualdad de condiciones. Que la condición de discapacidad no se traduzca en una desventaja de cualquier tipo, ya sea desde física, de comprensión de a lo mejor del proceso, etcétera, etcétera. Y decía que esto ya lo ha dicho en algún otro precedente de la sala y lo retoma en el proyecto, en el que dice que ese régimen especial de protección de las personas con discapacidad tiene que operar cuando, ya sea que cuando en el acervo probatorio, en el juicio, se vean, se puedan vislumbrar, existan elementos probatorios que efectivamente denoten que hay una discapacidad. Primero, o sea, ver, hay una discapacidad, algunas son apreciables a simple vista. Esto no quiere decir que necesariamente se traduzcan en una desventaja. Entonces, hay que ver si además de eso se traduce. Si no es así, bueno, hay que indagar. O sea, digamos que hay como cierta una actitud proactiva para indagar si hay una condición de discapacidad. Y si la persona se autoascribe, que aquí fue el caso desde el día 1, la persona dijo yo tengo esta condición, pues tomar o procurar los elementos, ver si realmente hay una desventaja procesal o en este caso concreto cómo se traduce en los efectos de una sentencia esa desventaja. A lo mejor quizá no necesariamente en el tema del juicio, cómo se desarrolla, pero a lo mejor sí impactan los efectos y entonces hay que tener esa perspectiva de discapacidad. Puede haber muchos matices, o sea, creo que también aquí lo rico es precisamente que la realidad rebasa todas las previsiones y hay que tener como esa sensibilidad para detectar esas particularidades. Otra cosa que también es importante a la hora en los procesos judiciales es ver si esa desventaja pues no ha sido corregida de algún modo con algún ajuste razonable o alguna medida ya prevista en ley. Y que también lo dice el proyecto, de alguna manera, si eso está en el ámbito competencial de la persona que está dirigiendo el proceso, es decir, el operador jurídico, pues que si está en su ámbito competencial tiene la obligación de realizar esos ajustes
al procedimiento para que la persona pueda estar en igualdad de condiciones que los demás. Todo eso no es sino cumplir con el primero constitucional, que dice que ninguna persona podrá ser discriminada con base y enumera una serie de categorías que ya hemos hablado en algún otro programa y seguramente en muchos programas que has tocado, que se denominan en la doctrina categorías sospechosas, que de alguna manera la discapacidad es una de esas categorías en que hay que tener mucho cuidado, porque cuando esté esa categoría presente, es decir, hay una discapacidad, tendríamos que ver si eso no es como detonante de una condición o de una situación de desigualdad que discrimine, tanto porque se tome en cuenta solo para diferenciar y entonces excluir derechos, como si no se tome en cuenta para poder poner en igualdad de condiciones que las demás personas. Una vez constatado esto, pues entonces el juez tiene como acceso a la justicia que remediar esa situación de desventaja procesal. Y esto es súper importante porque esos ajustes al procedimiento que deben hacerse no son opcionales. De alguna manera los jueces están obligados a realizarlos, los operadores jurídicos, para lograr la igualdad. Entonces, sí es muy importante, porque si no se hacen esos ajustes, se está cayendo en otra violación, que es al acceso a la justicia. O sea, no solo a la igualdad, sino también al acceso a la justicia. En este sentido, en la procuración de justicia, esos dos elementos van muy, muy de la mano. Sin duda van de la mano. Y mira, justamente en este punto que menciona Dolores al final de su muy claro y pertinente comentario, te quiero preguntar, Cecilia, porque en alguna parte de la sentencia se refiere la Corte al protocolo para juzgar con perspectiva, casos de personas con discapacidad, etcétera, y a partir de ese protocolo, de ese documento, extrae justamente una serie de condiciones, digamos, recuerdo que son 8 puntos que se deben observar para garantizar este acceso a la justicia al que se refiere Dolores. Ayúdanos a entender esta parte de la sentencia, Cecilia, por favor. Sí, pues mira, en este asunto ya una vez que la Corte responde que sí es necesario juzgar con perspectiva de discapacidad, retoma el protocolo de actuación para impartición de justicia en casos que involucren derechos de las personas con discapacidad, que se ha emitido desde 2014 y que efectivamente establece 8 principios básicos que todo juzgador debe considerar, principios o una guía, ¿no?, que el juzgador debe de ir revisando cuando vea que se involucran derechos o que puede afectar a una persona con discapacidad. El primero es obviamente el entendimiento de la discapacidad desde el modelo social y de derechos humanos. Por lo tanto, el juzgador debe de olvidarse de ver a la discapacidad como enfermedad, porque esto ha sido básicamente la principal barrera o la principal limitación de los procesos judiciales, ¿no? El ver que la persona con discapacidad, pues, y muchas veces las personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual, pues no se les permite participar porque se ven como enfermos, entonces siempre va a haber un representante. Entonces, el primer paso es esto, ver a la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos y ver que todas las personas tienen en igualdad de circunstancias derecho a participar en el proceso. El segundo paso, el segundo principio es, efectivamente hay una mayor protección de derechos de las personas con discapacidad, pero esto nuevamente no significa que se les va a dar la razón simplemente porque son personas con discapacidad, sino la protección es el resguardo que va a dar el juzgador para que se respeten y se protejan los derechos de las personas con discapacidad. Y obviamente vamos de la mano al tercer principio, que es para verificar que existe la igualdad y la no discriminación tanto de la persona con discapacidad como de sus contrapartes. El cuarto principio es procurar la accesibilidad. Esto es no nada más la accesibilidad física, sino también hablábamos de las cuestiones de sensibilización, las cuestiones actitudinales, tanto, por ejemplo, esto tiene que ver mucho precisamente con las pruebas, ¿no?, los peritajes. Si ya van sesgados con una cuestión de que la persona con discapacidad no va a poder expresar su opinión, pues ya empezamos mal, ¿no? Entonces, el juez tiene que garantizar esa accesibilidad tanto en el desahogo de pruebas durante todo el proceso. Y el quinto principio es el respeto de la dignidad inherente a la autonomía individual, precisamente reconociendo la libertad de tomar las propias decisiones
y la independencia de las personas. Y esto es que cuando una persona con discapacidad esté en algún proceso judicial, se respete, el juzgador tiene que empezar él por reconocer esta autonomía y por procurar que todos los intervinientes en el proceso respeten esta posibilidad de la libertad de tomar las propias decisiones de la persona con discapacidad, lo que lleva precisamente al sexto principio, que es para poder garantizar la participación y la inclusión efectiva de la persona en el proceso y en la sociedad. Y también esta cuestión de toma de conciencia, ¿no? o de sensibilización de todos los actores del proceso judicial por el respeto por la diferencia y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. Esto es, las personas con discapacidad no son ni más ni menos a las otras personas, todos somos iguales, todos tenemos derechos reconocidos por igual, y a veces sí es necesario tomar algunas medidas, unos ajustes razonables para ponernos todos en la misma situación de igualdad. Entonces, es este séptimo principio, que es el respeto por la diferencia, y ya el octavo principio, que no fue desarrollado en este asunto porque no se trataba de derechos de infantes, pero es precisamente el respeto a la evolución de las facultades de los niños y niñas o adolescentes con discapacidad y su derecho a preservar su identidad, porque bueno, cuando se trata de derechos de infantes con discapacidad, hay precisamente principios que derivan del principio del interés superior del menor y también del derecho a ese desarrollo integral, que obviamente requiere una protección mucho más reforzada para garantizar que los niños y niñas con discapacidad puedan, en igualdad de circunstancias, alcanzar ese desarrollo en igualdad a sus pares. Pero bueno, en este asunto no se desarrolló. Básicamente, entonces, lo que hace la primera sala es retomar el análisis de esta controversia con base en estos principios, y es ahí donde responde, pues tan era necesario precisamente tener una visión de perspectiva de discapacidad desde el juicio inicial, precisamente para desde que se rindieron las periciales, poder tener esta sensibilización o esta perspectiva de que mucho de esa violencia intrafamiliar, que era bidireccional como se detectó, mucho de esto era precisamente por una condición de discapacidad que era incomprendida o quizás malinterpretada, o precisamente por la forma en que socialmente hemos estructurado el entendimiento de discapacidad, que era lo que ponía a las hermanas siempre en conflicto. Y pues bueno, ya aplicando la normativa, pues hay una posibilidad de remediar y de sanar esa relación familiar. Muy bien. Oye, y en este sentido, María Dolores, te quiero preguntar, porque fíjate, en estos 8 principios a los que se refería Cecilia, hay uno en donde la Corte me parece que da un paso adelante respecto a la comprensión tradicional que proviene incluso del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Me refiero a la accesibilidad, porque la accesibilidad normalmente se había entendido en el entorno físico, esas barreras físicas, etcétera, pero aquí la sentencia me parece que va un paso más allá y habla, por ejemplo, algo que ya hemos mencionado, las barreras actitudinales. Fíjate, también ahí como un concepto, lo llamaría quizá, Dolores, enriquecido del concepto tradicional que está en la Convención de Naciones Unidas sobre la accesibilidad de personas con discapacidad. ¿Qué opinas al respecto, por favor? No, tienes toda la razón. La verdad es que el concepto de accesibilidad, quizá porque lo más inmediato, lo enfocamos siempre al tema arquitectónico, ¿no? El de barreras arquitectónicas, si las rampas están bien construidas, si hay o no rampas, etcétera, etcétera. Pero no, también hay barreras actitudinales y desde luego también, en algún otro caso la Corte ya lo ha dicho, legislativas. O sea, la misma ley es una barrera porque tiene un entendimiento de la discapacidad que parte de una premisa asistencialista o de una premisa de un modelo médico. En cambio, en la sentencia se enfatiza esa actitud, y cómo esa actitud, pues desde luego que se refleja y nace muchas veces en el origen mismo, en las relaciones familiares. El tema de la accesibilidad o de las barreras actitudinales que no permiten, también creo que va relacionado, o sea, como que no son principios que están aislados, sino efectivamente, como lo explicó Cecilia, se van dando la mano uno a otro. Si se entiende la discapacidad como una cuestión
médica de anormalidad, entonces lógicamente la actitud va a ser ese, a lo mejor quizá rechazo, a lo mejor ese paternalismo, o sea, puede haber muchas reacciones, pero si se entiende como parte de la condición humana, de la diversidad, entonces esa actitud va a facilitar que sea parte de la vida cotidiana, se normalice, también lo decía Cecilia, la condición de discapacidad, que es parte de la diversidad humana, y por lo tanto también las barreras actitudinales, pues lógicamente dejarán de existir. Yo creo que parte de las barreras actitudinales son precisamente por no entender la discapacidad, por no entenderla como parte de la condición humana. Entonces se va reflejando desde las cuestiones arquitectónicas que no toman en cuenta a las personas con discapacidad y en sus múltiples condiciones de discapacidad, que son pues muy ricas, o sea, no es solo una cuestión de movilidad o de acceso como tal, pero no solo se queda en eso, sino pues tendríamos que replantearnos hasta cómo están elaboradas las leyes, cómo están elaborados, por ejemplo, el proyecto hace mención, quizá no hemos reparado en ello, como cuando se toma en cuenta o cuando hay una persona con discapacidad, cómo el operador va a tener en cuenta esa discapacidad, porque haya un certificado, porque efectivamente hay certificados de discapacidad. Pero si solo le das valor a eso o si le enfatizas el valor de un certificado que emite una autoridad, que además emite una autoridad con base en una opinión de ciertos médicos, pues estás volviendo al modelo médico. Por más que tu legislación o tu operador jurídico quiera no aplicarlo. Entonces creo que todo eso va permeando y tenemos que estar como muy atentos para que a la hora de resolver casos, de analizar casos, de enfrentarnos con casos, no tengamos esos estereotipos o esos como ideas en el inconsciente que producen una actitud pues incluso paternalista o asistencialista de un modelo médico, etcétera, etcétera, que impiden la accesibilidad, que impiden el derecho de las personas con discapacidad a ejercer sus derechos en igualdad de circunstancias que las demás personas. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa. No se vayan, regresamos enseguida para seguir platicando con nuestras invitadas de esta importante sentencia. El amparo directo en revisión 2387/2018. Un importante pronunciamiento de la Suprema Corte que nos permite entender la obligación de juzgar con perspectiva de discapacidad. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en este su programa, ya lo dijo la Corte, para seguir analizando y comentando el amparo directo en revisión 2387/2018 con nuestras invitadas. Y te quiero preguntar, Cecilia, en estos 8 puntos que referías, derivados justamente del protocolo de la Suprema Corte para la atención de casos en los que estén involucradas personas con discapacidad, referías como uno de esos 8 puntos el respeto a la diferencia y la aceptación de la discapacidad. Y yo aquí te quería plantear lo siguiente. ¿No te parece que a partir de este punto se podría concebir a este tipo de sentencias también con una función de pedagogía social? Es decir, evidentemente la sentencia, por ser un amparo directo en revisión, pues da cuenta de una circunstancia específica, de este dilema, de esta controversia entre las dos hermanas, pero también hay una proyección más allá del caso concreto de lo que señala la sentencia en términos de pedagogía para el respeto y la comprensión de los derechos de las personas con discapacidad. ¿No te parece, Cecilia? Sí, de hecho, pues sí lo podemos tomar como un ejemplo pedagógico. Obviamente, pues estas cuestiones de transformar conceptos estructurados ya desde antaño en cuanto al entendimiento de discapacidad, pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Que toda la sociedad en todo lugar entienda este nuevo modelo social y de derechos humanos. Y precisamente es por eso que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación de los estados de que ellos son los agentes que deben de tomar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar en esta toma de conciencia. Y entonces habla incluso a nivel familiar. Y aquí es donde viene una parte muy interesante de este precedente,
que precisamente dice, bueno, además de que tenemos el Estado mexicano por medio de los operadores jurídicos, esto es los jueces, tienen obligación de sensibilizar y de hacer realidad esta toma de conciencia hasta este nuevo entendimiento de discapacidad, tenemos derivado del cuarto constitucional el principio de protección de la familia. Y es en la familia, incluso lo anticipaba el constituyente cuando, desde 1974, cuando incorporó el principio al artículo cuarto constitucional, que es en la familia donde se realizan o donde ocurren las verdaderas transformaciones. Y entonces, es por eso que este asunto es tan, o lo relevante de este asunto es precisamente que dice, los operadores jurídicos por medio de estas sentencias pueden ser agentes transformadores para que se sensibilice no a la sociedad, directamente en un entorno familiar, precisamente para ver a la discapacidad con ojos de normalidad, de igualdad y de no discriminación. Y eso es, no nada más repercute en beneficio de las personas con discapacidad, sino es en beneficio de todos y todas. Este nuevo entendimiento de sabernos que somos iguales unos con otros, no obstante las diferencias físicas, cognitivas, sensoriales, pues nos hace enriquecernos, ¿no? Es tanto como lo que pasa ahora con la educación inclusiva. El tener salones donde todos los niños y niñas pueden estudiar es enriquecedor no solamente para quienes tienen una condición de discapacidad, sino para todos porque podemos ver precisamente las posibilidades o las potencialidades y posibilidades humanas de vida que nos hace ver realmente pues que somos seres maravillosos, ¿no? Entonces, el derecho, pues, precisamente o este reconocimiento de derechos lo que propicia es que mediante esta toma de conciencia y mediante este tipo de sentencias reparadoras y transformadoras precisamente de un concepto de discapacidad puedan abonar a esta evolución, que obviamente va a ser lenta, vamos lento, pero está ocurriendo. Y se tiene que dar porque así lo ordena la Constitución mexicana y los tratados internacionales también firmados por México en esta materia. Te quiero preguntar ahora, María Dolores, desde esta óptica de igualdad, desde la óptica de los 8 principios que refirió Cecilia, etcétera, luego hay una referencia en la sentencia bien interesante al Código de Procedimientos Civiles del Estado de México y a ese mandato ya de legalidad, ya en el plano de la legalidad, para el establecimiento del orden y la paz familiar. Hay ahí también una tarea que la sentencia señala para efectos de cómo se van a determinar los efectos de la propia sentencia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, por favor? Mira, el artículo, de hecho, que ella dice que tiene que ser interpretado a la luz de una perspectiva de discapacidad, justamente es ese artículo en el que se ordena a los jueces que en las sentencias determinen la forma de restablecer el orden y la paz familiar mediante la adopción de medidas pertinentes para la integración del grupo familiar. Entonces, ella de lo que se queja precisamente es que a la hora de adoptar las medidas pertinentes no se tuvo perspectiva de discapacidad y por lo tanto esa adopción no tomó en cuenta su discapacidad. Para ella, lo ideal, o sea, para como ella quería que se resolviera era que precisamente la hermana saliera de la casa. A ella le parecía que así se cumplía con esas medidas pertinentes bajo una perspectiva de discapacidad. Como ha dicho ya Cecilia varias veces, no necesariamente que una persona en un proceso tenga una discapacidad y se adopte el principio pro persona y se busque la igualdad de condiciones necesariamente lleva a darle la razón como tal. Entonces, lo que hace la sentencia es precisamente ordenar que el juez que dicta esas medidas para restablecer la paz, el orden y la paz familiar, tiene que tomar en cuenta la perspectiva con discapacidad, es decir, tomar en cuenta estos 8 principios, partir de un modelo de discapacidad con enfoque social y de derechos humanos, no de un modelo médico asistencialista, el principio pro persona, la igualdad y no discriminación, la accesibilidad, y aquí también la accesibilidad cobraba especial relevancia porque justamente parte de la violencia, en el caso concreto, se ejercía para dificultarle la accesibilidad en su vida ordinaria, en el desempeño de su vida diaria, cotidiana. Entonces, lo que hace el proyecto es decir, a ver, en los efectos, en esas terapias que estás ordenando para que se reconstruya la
la integración familiar, no puedes ser como aséptico. Tienes que tomar en cuenta que hay una persona con discapacidad y por lo tanto tienes que impregnar esas terapias incluso con estos principios, de tal manera que se ayude a que las partes tengan en cuenta pues la riqueza que implica la condición humana, que implica una condición puede haber una condición de discapacidad y que eso es una riqueza, enfatizar el tema de accesibilidad, el de igualdad y no discriminación, es decir, no solo dictar medidas sin tomar en cuenta ese factor determinante o esta condición determinante que sería en este caso concreto la condroplasia, sino también más bien tomarlo en cuenta para que las medidas sean adecuadas, no solo ordenar terapias para que, pues, no sé, diciéndole de un modo coloquial, se contenten, sino que para que se lleve a cabo un entendimiento de la discapacidad, de la accesibilidad, de la igualdad y no discriminación y por lo tanto se reconstruya el tema familiar. Las acciones tienen que ser tomando en cuenta estos principios y tomando en cuenta estos principios concretamente en las terapias que ordena el juez, que se ordenan desde el juicio de origen, para terapias psicológicas, para que la relación entre ambas hermanas se resane o se reconstruya, etcétera, etcétera. Esto es básicamente como lo que aporta la sentencia. Ese artículo no lo puedes interpretar como si no existiera involucrada una persona con discapacidad. Tienes que incorporar la perspectiva con discapacidad, que de alguna manera podría decirse igual si hubiera solo el tema de género. Tendrías que incorporar la perspectiva de género. No es el caso. Aquí habría que ver tienes que ver la perspectiva de discapacidad, aplicar estos principios que están en el protocolo, pero que a mí además una cosa que me gusta mucho es que la sentencia los incorpore, porque de alguna manera tienen como el sello de la autoridad ya de una resolución judicial y por lo tanto tienen como mayor resonancia para que los operadores jurídicos los interioricen y los puedan aplicar, no solo como un instrumento que está ahí de ayuda, sino que finalmente ya están en una resolución y que la Corte ordena que esos principios tienen que impregnar las resoluciones en aquellas que se procure la restauración de la paz y el orden familiar. Sin duda. Oye, y en este sentido, Cecilia, te quiero plantear una cuestión adicional. En la sentencia hay un análisis que me parece muy fructífero a la luz, evidentemente, del caso concreto, pero que se puede aplicar a casos posteriores sobre el concepto de familia, que es un tema que ya también hemos platicado en el programa, hemos analizado con ustedes, incluso con las dos, hemos platicado del tema de el derecho de familia como un derecho constitucionalizado, pero aquí te quiero pedir esa reflexión, Cecilia. ¿Qué aporta la sentencia a la comprensión de ese ámbito de tutela constitucional que es la familia? Sí, pues también se trata aquí, o más bien lo que se advierte es que el concepto de familia, igual que el de discapacidad, pues no es más que un constructo social de lo que hemos tradicionalmente entendido por familia. Y en realidad el derecho no puede nada más estancarse en un concepto de familia tradicional, sino que la familia es un entorno en donde no tiene que estar conformado por fuerza por un matrimonio, no tiene que estar conformado por fuerza por padres e hijos, sino que la familia es donde un grupo de personas decide hacer vida en común por una cuestión de apoyo mutuo y solidaridad. En este caso, bueno, eran dos hermanas, obviamente ya mayores, pero por circunstancias, por voluntad propia, que ellas habitan un mismo domicilio y forman un entorno familiar. Y esa familia es susceptible de esta protección estatal, porque obviamente la familia es un bien valioso para el sistema constitucional. Y el Estado no es que se intrometa en la vida privada de las personas, sino que precisamente como es en la familia donde ocurren las verdaderas transformaciones y los verdaderos aportes para toda la sociedad, el Estado tiene que velar por esta protección y cuando ocurren situaciones que dan noticias de violencia o de maltrato, pues el Estado debe de intervenir, obviamente con una pared infranqueable a lo que es la privacidad, pero sí debe de proteger a la familia entendida como esto, ¿no? Como cualquier entorno, grupo social que cohabita el mismo domicilio o
de forma permanente o quizá constante. Y entonces el Estado tiene el deber de proteger y de evitar situaciones que perjudiquen, obviamente, a las personas más vulnerables. Y aquí, bueno, mucho la anterior participación de Dolores, ¿por qué se decide no separar a las hermanas, ¿no? Que a lo mejor la solución más fácil es, bueno, pues ya que cada quien vive en su casa y así se acaban los pleitos del día a día. Bueno, precisamente porque con esta perspectiva de discapacidad y con estos 8 principios que tiene el operador jurídico para seguir, y precisamente se dice hay que respetar la dignidad humana y respetar y aceptar las diferencias. Entonces, la primera opción que va a tener el operador jurídico como ente estatal va a ser, pues hay que intentar modificar ese constructo de discapacidad en este entorno familiar, precisamente para que pueda darse una verdadera igualdad y una verdadera inclusión en el núcleo básico de la interacción social. Y es por eso que pues, la mejor respuesta posible en este caso fue eso. Vamos a intentar reparar la relación familiar de las hermanas, obviamente detectando que uno de los principales problemas era el malentender la necesidad, en este caso de la quejosa, o quizás en la falta o la falta de cómo expresar mis necesidades, ¿no? Que también tiene mucho que ver con el marco de los derechos de las personas con discapacidad, y es por eso que es necesaria la participación en los procesos judiciales y en cualquier otro entorno como es el familiar. A la persona con discapacidad se le debe de escuchar y se le debe de preguntar qué es lo que necesitas, porque no podemos experimentar la condición de discapacidad si no la tenemos, ¿no? Obviamente esto es algo tan personal, y es por eso que los derechos reconocen a este respeto o a este reconocimiento de la libertad y la autonomía individual, y al derecho al derecho y al deber que tenemos todos de escuchar lo que se necesita para que se pueda, en este caso, para que pueda existir una convivencia familiar adecuada para las dos partes. Entonces, sí, Muy más o bien. menos Nos quedan pocos, gracias, nos quedan pocos minutos, Dolores, pero no te quiero dejar de preguntar esto. En la sentencia hay una parte donde la Corte afirma que, digamos, se da por acreditada la existencia de actos de violencia entre las dos hermanas, como dice Cecilia, de manera bilateral, ¿no? Hay actos de violencia de manera bilateral, pero la sentencia lo da por probado y dice, y esto no es cuestionable porque se trata de un tema de legalidad. Sin embargo, creo que valdría la pena también en el enfoque que hace la sentencia de que ahora hay que juzgar con perspectiva de discapacidad, atender los temas probatorios, quizá no desde esta óptica o en esta instancia, que es el recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo directo que dictó el colegiado, pero en otras instancias será relevante. ¿Qué te parece este tema, Dolores? No, desde luego, o sea, como bien dices, es un tema de legalidad que no puede ser analizada en el amparo de la Corte, pero desde luego que en la valoración del material probatorio para acreditar violencia y para acreditar cualquier cosa, pues tiene que haber perspectiva de discapacidad. De hecho, al final de la sentencia, en concreto la Corte dice que se devuelve a la responsable, es decir, al juicio de origen, para que tome en cuenta esos 7 principios, porque el 8º principio se refiere a niños con discapacidad, no se aplica, pero esos 7 principios, y ordene, conforme al artículo 2359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la restauración, tome las medidas pertinentes para la restauración del orden y la paz familiar. Eso ordena. Pero también en el último punto dice, y hecho en lo anterior, con plenitud de jurisdicción, en lo demás de respuesta conforme a sus atribuciones. Creo que allí tendría cabría la valoración del caso con perspectiva de discapacidad, es decir, que la sentencia ordene la perspectiva de discapacidad en ese artículo concreto o con las medidas para restablecer, no significa que sea solo en ese caso. Significa que en todo el juicio tiene que haber perspectiva de discapacidad. Lo que pasa es que aquí lo que pidió ella fue que se analizara ese artículo. Entonces la Corte responde a la petición, pero eso no acota la perspectiva de discapacidad. La perspectiva de discapacidad tiene que estar presente en todo el proceso, desde el día 1 hasta que se da por
que hay sentencia ya ejecutoriada. Finalmente, no puede haber como compartimentos estancos. Aquí sí, pero aquí no. O sea, aquí lo que la Corte hace es dar un paso porque el caso concreto aquí se presenta así, pero insisto, la valoración probatoria, todo tiene que ser valorado con perspectiva de discapacidad, y todos los principios que están en el protocolo que la sentencia retoma y plasma en la resolución ahí, tienen que estar en todo el proceso. Por eso están en el protocolo, que es para de justicia cuando se involucran en derechos o personas con discapacidad. Entonces, en la valoración misma de la violencia, en la valoración probatoria, en el ver qué ajustes al procedimiento tienen que hacerse, en el cómo se tiene que probar la discapacidad o solo basta con la autoascripción, pues todo eso tiene que haber perspectivas de discapacidad. Sin duda alguna. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos ayudado a entender el alcance de esta sentencia. Cecilia Armengol, María Dolores Higareda, un gusto, y gracias a ustedes que hacen posible su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para seguir analizando y comentando los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del máximo tribunal de la República. Hasta pronto.